¿Qué tal amigos? Por fin en este vídeo, el número 4 de la serie Cómo calcular una instalación solar fotovoltaica autónoma o aislada, hemos llegado a una de las características que más os interesan a muchos y por la que me estáis preguntando constantemente, que es cómo calcular el número de paneles fotovoltaicos necesarios para cubrir la demanda energética de los consumidores. Bien, como habéis visto en los vídeos anteriores, lo que hemos hecho es ir recopilando toda la información necesaria para que llegados a este punto podamos calcular sin ningún problema el número de paneles fotovoltaicos necesarios para la instalación. Si no lo habéis visto, os recomiendo que veáis los diferentes vídeos que hemos hecho. Tenemos primero varias pestañas, cada pestaña corresponde a un vídeo y ese vídeo lo vais a poder encontrar clicando en este enlace que os dejo aquí. Clicando en el enlace directamente vais a ir al vídeo donde se explica cómo utilizar esta hoja de cálculo. Comenzamos esta serie de vídeo primero estudiando los consumos energéticos que íbamos a abastecer con un sistema fotovoltaico. En este caso, como veis, distinguíamos entre consumos en corriente continua y consumos de corriente alterna. Una vez determinados los consumos energéticos que necesitamos abastecer, lo que hicimos fue tener en cuenta la energía que nos proporciona el sol. La radiación solar varía en función de la zona, como ya explicamos en este vídeo. Si no lo habéis visto, podéis ir a ese vídeo clicando directamente aquí. Y lo primero que teníamos que hacer, como ya explicamos, era elegir la localización y una vez que teníamos la localización, determinar la inclinación de los módulos. Como veis, explicamos también lo que era la hora solar pico, que la tenemos aquí, y cómo variaba con la inclinación. Fijaros. Bien, una vez que tenemos, por un lado, la demanda de energía que necesitamos, por otro, la energía que nos va a proporcionar el sol en el lugar de la instalación, lo que hicimos fue calcular el rendimiento global de la instalación, que lo tenemos aquí. Todo esto lo tenéis explicado en el vídeo correspondiente y ya por último pasamos al cálculo de los paneles solares. Bien, para poder calcular el número de paneles solares que necesitamos para la instalación, lo primero que tenemos que hacer es definir los consumos que queremos abastecer con esos paneles. Recordar que yo previamente había definido una instalación típica, ¿vale?, basada en una pequeña cabaña de campo. Lo importante, lo que tenemos que darnos cuenta, es que todos los consumos que yo voy a definir ahora son en corriente alterna, ¿vale? Por lo tanto, vamos a necesitar un inversor en la instalación. Como ya os expliqué en el primer vídeo, aquí lo que tenéis que hacer es incluir vuestros consumos reales, ¿vale? Tanto la potencia real del aparato y las horas al día que lo vais a utilizar. Y por supuesto, los días de uso a la semana. La tabla finalmente lo que hace aquí es el sumatorio de consumos en corriente continua y en corriente alterna. Y como os digo, como no tenemos consumos en corriente continua, pues al final son 585,71 vatios hora. A continuación pasaríamos a definir las horas solar pico, la radiación solar que tenemos en la zona de estudio. La instalación que yo voy a hacer va a estar ubicada en Ávila, la vamos a utilizar todo el año, por lo tanto seleccionamos el mes que menos energía tiene, que es diciembre. Fijaros en el gráfico, aquí representamos los meses, como ya vimos, frente a las horas solar pico. Y el mes que menos energía tiene en horas solar pico es el mes de diciembre, con 2,08. A continuación seleccionamos la inclinación del módulo fotovoltaico. Fijaros, con 50 grados tenemos 2,22 horas solar pico en el mes de diciembre, pero yo voy a respetar la inclinación de 45 grados porque así también optimizamos la captación de energía solar en el verano. Si tenemos aquí en cuenta la media desde enero hasta septiembre, fijaros que con 45 grados la hora solar pico media es mayor que con 50. Muy poco, pero la diferencia se nota bastante. Una vez definida la hora solar pico que vamos a utilizar, que es la del cuadro A, esta que tenemos aquí, pasamos al rendimiento global de la instalación. Yo he definido las condiciones para mi instalación. Vamos a utilizar unos acumuladores nuevos, son baterías estacionarias de energía solar normales, las habituales. Voy a utilizar un inversor de última generación que tiene un rendimiento superior al 95%. El controlador de carga es eficiente. He realizado un estudio detallado de las pérdidas de los equipos y podemos descargar las baterías que vamos a utilizar hasta el 60%. He definido los días de autonomía para una vivienda habitual y en este caso son 5 días de autonomía. Bien, lo cual, teniendo en cuenta todo esto, tenemos un rendimiento de 0,72% aproximadamente. Y ahora ya pasamos al punto 4, que es el cálculo de los paneles fotovoltaicos. Empezamos resumiendo los datos que tenemos. La energía diaria a producir por los paneles fotovoltaicos es 814,91 vatios hora al día.
podemos pensar, oye, ¿qué pasa? Esta cifra se ha incrementado. Cuando tú calculaste los consumos eran 585. ¿Qué ha pasado? Pues sencillamente que a este valor le hemos aplicado el coeficiente de rendimiento. Fijaros, la energía necesaria diaria que tienen que suministrar los paneles se calcula como el consumo diario, que es lo que hemos visto aquí, este valor, dividido entre el rendimiento global, que lo hemos calculado en esta otra hoja, 0,72. Si hacemos esa operación, que la tenemos aquí hecha, dividiendo los consumos entre el rendimiento global, obtenemos que la energía que tienen que suministrar los paneles es de 814,91 vatios hora al día. ¿Por qué tienen que suministrar más energía de la que se consume realmente en la instalación? Pues como vimos anteriormente, el rendimiento lo que nos hace es evaluar las pérdidas que vamos a tener en todos estos componentes en la instalación, tanto en el regulador como pérdidas de energía que vamos a tener en la batería, como en el inversor, etc. Teniendo en cuenta esas pérdidas, tenemos que proporcionar más energía de la estrictamente necesaria para abastecer los consumos. Por lo tanto, la energía que tienen que producir los paneles son 814,91 vatios hora. La hora solar pico proporcionada, como ya vimos, definimos en la instalación, son 2,20. Esta que tenemos aquí, pues también nos la trae aquí el programa. Y después tenemos que seleccionar la tensión del sistema. Esto también es muy importante. Recordar que tenemos que rellenar las celdas que están en blanco. Si clicamos sobre esta celda, vemos que hay una lista desplegable y nos va a permitir seleccionar entre 12, 24 voltios o 48. Suelen ser los valores más habituales para las instalaciones solares aisladas, ¿vale? Tenemos que definir el voltaje de nuestro sistema. ¿Y qué más necesitamos definir? Pues el módulo fotovoltaico que vamos a emplear. Yo aquí en el ejemplo voy a utilizar este que estáis viendo aquí. Aquí tenemos la etiqueta, está en la caja de conexiones. Y aquí podéis ver todas las características eléctricas del módulo. Esas características eléctricas las vamos a pasar a esta tabla que tenemos aquí. Fijaros, vamos a poner una denominación, que en este caso directamente yo lo he llamado, como estáis viendo aquí en la etiqueta. Después tenemos la potencia máxima, que la extraemos de aquí, son 100 vatios. Es importante, hay que incluir aquí todos los datos. El voltaje nominal de este módulo son 12 voltios. El voltaje en el punto de máxima potencia son 17,3. La intensidad en el punto de máxima potencia son 5,78, que también lo hemos incluido aquí ya. Después tenemos el voltaje a circuito abierto, que es cuando no tenemos cargas entre los extremos o terminales del módulo. Tenemos 21,6 voltios. Y después tenemos la corriente, la intensidad de corriente de cortocircuito, que son 6,13 amperios. El valor más interesante aquí es la intensidad a máxima potencia, 5,78 amperios. Si multiplicamos 5,78 amperios por 2,20 horas solar pico que tenemos al día, vamos a tener la energía diaria que produce el panel seleccionado, multiplicando la intensidad a máxima potencia por las horas solar pico. Ese valor lo tenemos aquí, ya calculado, ¿veis? Energía producida al día por un panel fotovoltaico, y lo que hemos hecho es multiplicar estos dos valores. Fijaros, 2,20 horas solar pico por 5,78 amperios. En total, ¿qué tenemos? Pues 12,69 amperios hora que nos produce por panel y día. Esto es lo que nos va a producir el panel que nosotros hemos seleccionado, cuyas características eléctricas tenemos aquí. Bien, ahora, ¿qué tenemos que saber? Pues si esto es lo que nos produce un panel y esta es la energía que necesitamos al día, lo que vamos a hacer a continuación es calcular el número de paneles que necesitamos en paralelo. ¿Cómo? Pues muy sencillo. Cogemos la energía diaria a producir por los paneles solares, esta energía la dividimos entre la tensión del sistema que hemos seleccionado aquí, de manera que al dividir 814,91 entre 12, tenemos amperios hora al día que necesitamos. Y luego ya es tan sencillo como dividir los amperios hora al día que necesitamos por lo que nos produce un panel, 12,69, y el resultado será el número de paneles que necesitamos. Por supuesto, este valor no puede tener decimales, no podemos tener 5,8 paneles, tiene que ser un número entero. Por lo tanto, siempre lo redondearemos hacia arriba. En este caso, si nos dan 5,5, por ejemplo, lo redondearíamos a 6 paneles. ¿Cómo calculamos el número de paneles en serie? Pues teniendo en cuenta el voltaje nominal del panel y el voltaje del sistema.
fijaros que aquí tenemos una nota, ¿vale? Y es que puede haber determinados casos en el cual nosotros elijamos, por ejemplo, un panel con un voltaje nominal igual a 24 voltios. Veamos qué pasa si pongo aquí 24. Nos dice, el voltaje nominal del panel no puede ser superior al del sistema. En este caso, ¿qué tendríamos que hacer? Pues o seleccionamos otro panel, o lo que podemos hacer es seleccionar aquí un voltaje del sistema igual a 24 voltios o superior. Y como hemos visto, cuando seleccionamos 24 voltios, la nota desaparece. Lógicamente, si vuelvo a seleccionar 12, nos dice el voltaje nominal, este que tenemos aquí, fijaros, del panel no puede ser superior al voltaje del sistema. Tensión del sistema, 12 voltios. Por lo tanto, yo por eso he seleccionado un panel de 12 voltios. Con esta energía que necesitamos al día y lo que nos produce un panel, nos da que necesitamos 6 paneles fotovoltaicos en total. Esos 6 paneles producen una potencia en el campo fotovoltaico. El campo fotovoltaico es el conjunto de módulos que consta nuestra instalación. En conjunto, todos esos módulos nos producen una potencia de 600 vatios. ¿Cómo obtenemos este valor? Pues sencillamente multiplicamos el número de paneles por la potencia nominal que tiene cada panel. 6 por 100 es igual a 600 vatios que tenemos en el campo fotovoltaico. Y después también tenemos otro valor que va a ser muy interesante, sobre todo para seleccionar el regulador o controlador de carga, que será lo que veremos en el próximo vídeo, y es la intensidad de corriente del campo fotovoltaico, que en este caso son 34,68 amperios. ¿Cómo calculamos esto? Pues, como ahora vamos a ver, cuando los paneles se conectan en paralelo, lo que van haciendo es sumar su intensidad de corriente, por lo tanto, teniendo en cuenta los paneles que tenemos en paralelo y la intensidad que nos produce cada panel, multiplicamos 6 por 5,78 y tenemos 34,68 amperios que tenemos a la salida del campo fotovoltaico. En total, cuando tenemos colocados todos los paneles. ¿Y qué nos queda por ver? Pues una cosa muy interesante, que es número de paneles en serie y número de paneles o cadenas en paralelo. Tener en cuenta que en función de cómo conectemos los paneles, ahora lo vamos a ver aquí con unos gráficos, podemos variar el voltaje y la intensidad de carga al final del campo fotovoltaico. Bien, fijaros, aquí los resultados que nos dan es que dice número de cadenas en paralelo, 6. Por lo tanto, tenemos 6 módulos en paralelo. Y el número de paneles en serie, 1. Las cadenas son el número de paneles que tenemos en serie. Por lo tanto, en este caso tenemos un total de 6 módulos fotovoltaicos, todos ellos conectados en paralelo. ¿Cómo sería esta configuración? Pues vamos a ver aquí una configuración típica. En este caso son 2 paneles conectados en paralelo. Hay que tener en cuenta que los paneles conectados en paralelo no suman sus voltajes, pero suman la intensidad de corriente. Por lo tanto, esta configuración que tenemos aquí sería igual a esta, pero con 6 paneles. Aquí tendríamos el primero, el segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, todos conectados en paralelo. Todos los positivos conectados entre sí y todos los negativos conectados entre sí. Al final de la cadena, ¿qué tendríamos? Pues 12 voltios y la intensidad de corriente de todos los paneles de manera que se va sumando, que son estos 34,68 amperios como máximo. Esa sería la configuración que nos da esta hoja de cálculo, ¿vale? Con 6 paneles para abastecer esos consumos. Y los paneles los conectamos todos en paralelo, porque vemos que el número de paneles en serie es igual a 1. Como vamos a ver, la tensión del sistema es fundamental para colocar los paneles en serie o en paralelo. Vamos a modificar ahora la tensión del sistema y la vamos a poner a 24 voltios. Lo primero que observamos es que el número de paneles no ha cambiado. Puede variar. En el caso de que fuera un número impar, seguramente pasaría al par mayor siguiente. Por ejemplo, si antes nos hubieran dado una instalación de 5 paneles conectados en paralelo, pues ahora necesitaríamos 6. ¿Por qué? Porque necesitamos conectar cadenas de 2 paneles en serie. Esa configuración la vamos a ver ahora. Y esas 3 cadenas con 2 paneles en serie las vamos a conectar en paralelo. Por lo tanto, tenemos 2 paneles que vamos a conectar en serie y eso es una cadena y 3 cadenas conectadas en paralelo. Vamos a verlo con un gráfico. Fijaros también que la intensidad de corriente se ha disminuido a la mitad. Al aumentar el voltaje al doble, la intensidad de corriente ha disminuido a 17,34 amperios. Como veis, el voltaje ha aumentado, la intensidad de corriente ha disminuido, la potencia del campo fotovoltaico sigue siendo la misma y el número de paneles también sigue siendo el mismo, pero ha variado la configuración. Esto es muy importante. Fijaros aquí, esta es la configuración que tendríamos
en nuestro sistema. Los valores son de un ejemplo, por lo tanto no los tengáis en cuenta, no corresponden a este valor que tenemos aquí, a este cálculo, pero la disposición de los paneles sí es la misma. Tenemos en total 6 módulos fotovoltaicos, fijaros, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, 6 módulos fotovoltaicos. Tenemos número de paneles conectados en serie 2, por lo tanto tenemos que hacer cadenas con 2 paneles conectados en serie. Fijaros, aquí tenemos una, aquí tenemos otra y aquí tenemos otra. ¿Cuántas cadenas tenemos en total? 3. Y esas 3 cadenas, ¿cómo las tenemos que conectar? En paralelo. Por lo tanto, una cadena, 2 cadenas y 3 cadenas, esas 3 cadenas las conectamos en paralelo. Todos los positivos por un lado y todos los negativos por el otro. ¿Qué ocurre con los valores de voltaje? Pues, primero, si los módulos se conectan en serie, aumentamos el voltaje, 12 más 12 igual a 24 voltios, pero no aumenta la intensidad de corriente. Por lo tanto, en esta primera cadena tenemos 24 voltios, 10 amperios. En esta segunda cadena tenemos también 24 voltios, 10 amperios. Y en esta tercera cadena tenemos 24 voltios, 10 amperios. Al conectarlos en serie aumenta el voltaje, se suma el voltaje. Después conectamos las cadenas en paralelo, como estáis viendo. Estas por aquí y estas por aquí. Positivos por arriba y negativos por abajo. ¿Y ahora qué pasa? Que al conectarlas en paralelo, tal como os dije en este ejemplo, lo que hacemos es sumar la intensidad de corriente, pero no el voltaje. Por lo tanto, tenemos 24 voltios de la primera cadena y 10 amperios, más 24 voltios, porque el voltaje, como os digo, no varía al conectarlos en paralelo, pero sí la intensidad de corriente. 10 más 10 amperios, tenemos aquí 20 amperios ya, y ahora le sumamos la última cadena, y seguimos teniendo 24 voltios, pero tenemos 10 más 10 más 10, 30 amperios. Por lo tanto, a la salida de nuestro campo fotovoltaico, que estaría compuesto por 6 módulos en total, tenemos 24 voltios y 30 amperios. Como os digo, esto es un ejemplo, no es real, no es nuestro caso, pero me sirve para ilustraros cómo sería la conexión, la interconexión de los paneles fotovoltaicos. Al final tenemos un campo fotovoltaico de 600 vatios, compuesto por 6 paneles, y la intensidad de corriente que tenemos a la salida de la cadena son 17,34 amperios. Daros cuenta cómo varía la configuración al variar el voltaje del sistema. Si vuelvo a seleccionar 12 voltios, lo primero que observamos es que la intensidad de corriente al final del campo fotovoltaico se ha duplicado, la potencia del campo fotovoltaico siguen siendo 600 vatios y el número de paneles siguen siendo 600 vatios. Pero la configuración ha cambiado. En este caso, las cadenas están compuestas por un solo módulo fotovoltaico y el número de cadenas que tenemos son los 6 paneles conectados en paralelo, que sería esta configuración, pero con 6 paneles, como os he dicho. Bueno amigos, y con esto finalizo. Os dejo en la descripción del vídeo un enlace para que podáis descargar esta hoja de cálculo. Tener en cuenta que los diferentes cálculos están en diferentes pestañas, pero necesitamos los cálculos anteriores para poder hacer el cálculo de paneles solares. Como siempre, espero que os haya gustado, os haya parecido interesante y nos vemos en el próximo vídeo, donde veremos cómo calcular el regulador de carga. Un saludo.